En contexto, voces que revelan las conexiones entre lo global y lo local. Hola amigas y amigos que están viéndonos a través de nuestra cuenta en Patreon. Muchas gracias por suscribirse y por apoyar el periodismo independiente. Hoy vamos a hablar con la periodista y autora estadounidense Julia Preston, quien ha sido corresponsal especialista en temas migratorios para diversos medios en Estados Unidos y por muchos años también cubrió este tema para New York Times y el Marshall Project. Y vamos a hablar sobre cómo está afectando las políticas antimigrantes, los discursos antimigrantes, tanto a la población migrante en Centroamérica como a la población en Estados Unidos y los controles de poder. Muchas gracias, Julia, por tu tiempo y bienvenida. Qué gusto estar con ustedes en Contracorriente, pues sí, soy gran admiradora del trabajo de ustedes. Muchas gracias. Julia, el gobierno de Donald Trump no lleva un año todavía, lleva menos de un año en el poder y desde el inicio el discurso antimigrantes ha sido el combustible que ha llevado a acciones que desde acá se podrían catalogar como autoritarias. ¿Cómo ha afectado cómo ha afectado no solamente a los migrantes en Estados Unidos, sino también al Estado de Derecho? Este discurso y estas acciones muy fuertes antimigrantes del gobierno de Donald Trump. Bueno, efectivamente estamos viendo una campaña anti-inmigrante que sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Es decir, han habido otros periodos donde ha habido movimientos anti-inmigrantes muy fuertes. Hace un siglo, por ejemplo, en los años 1920, hubo un periodo de este tipo donde hubo deportaciones, hubo redadas, pero nunca hemos visto una campaña de deportación masiva a la escala que estamos viendo en estos días de parte de la administración Trump. Y además, no hemos visto la proliferación de la retórica anti-inmigrante a este nivel por todo el país. Y esta retórica, en gran parte, se basa en cosas que no son reales. Es decir, lo que está haciendo la administración es crear una alternativa, un universo alternativo en base de su retórica, sobre todo sobre con respecto del tema de los criminales, quién es un criminal en Estados Unidos. Y Trump ganó la elección diciendo de que él iba a expulsar a los peores de los peores, los criminales de Estados Unidos, pero lo que están haciendo y lo que están intentando hacer es expandir la definición, no sé si es hacer más amplia la definición de quién es un criminal para abarcar prácticamente a toda la población inmigrante. Y este proceso de eso, de expandir esa criminalización, ¿afecta a otras áreas? O sea, quiero quizá pensar que irse en contra de un grupo en específico como los migrantes, ¿tú crees que afecta también el Estado de Derecho en Estados Unidos en estos momentos? ¿O solamente es una situación que va en contra de una población que es la población migrante? ¿Cómo se ve desde allá esto? Bueno, eso es lo que es excepcional en este momento, es que la población en general en Estados Unidos está viendo los efectos de las operaciones de los agentes de inmigración. Es decir, anteriormente la agencia Immigration and Customs Enforcement, lo que llamamos ICE en Estados Unidos, operaba dentro del país, pero mayormente en las comunidades inmigrantes. Ahora lo que ha pasado es, por ejemplo, en Los Ángeles, en la ciudad de Washington, ahora en Memphis y está tratando de hacerlo en la ciudad de Chicago.
pero estamos viendo la militarización y la expansión de las operaciones a las comunidades que no son solamente de inmigrantes. Y la población en general está pudiendo ver cómo opera esta agencia, que va, por ejemplo, al parqueo de un Home Depot o a un punto donde se concentran los trabajadores que prestan sus servicios por día. Y pues en base de la sola apariencia o el hecho de que están hablando español, de repente estos agentes agarran a las personas, no tienen ninguna orden judicial, no tienen ningún permiso, están rompiendo vidrios de los coches. Es una actuación agresiva que no hemos visto, siquiera no vimos este tipo de redadas durante el periodo de 2020, donde hubo un rechazo muy generalizado en Estados Unidos en contra de lo que la policía estaba haciendo con la población negra, por ejemplo. Entonces, el problema que hemos visto es, o sea, las cortes ha habido mucha presión de parte de las organizaciones para ir a las cortes y tratar de frenar el uso por parte de la administración Trump de los militares, la Guardia Nacional, la movilización de la policía, en tratar de frenar esa expansión de las agencias que pueden, y sobre todo del uso de las fuerzas militares para participar en las operaciones anti-inmigrantes. El problema es que la mayoría conservadora en la Corte Suprema de Estados Unidos ha estado, no ha apoyado las decisiones y opiniones en ciertos casos muy importantes de las cortes ah, ah, más, o sea, las cortes federales de menor nivel. Y, por ejemplo, en una decisión muy chocante, sin explicación, la Corte Suprema permitió a, a la administración y a ICE a hacer detenciones de personas en base de cómo aparecen, su raza, su identidad étnica, el hecho de estar hablando español, el lugar donde se encuentran y el trabajo que están haciendo. Es decir, desgraciadamente, hasta el momento ha habido un récord, si se quiere, mixto en, en el enfrentamiento entre los esfuerzos de la administración de sobreponerse sobre el derecho en las operaciones de inmigración y la respuesta de las cortes de Estados Unidos. Ujú. Y, y bueno, ya estamos viendo también estas acciones, no solamente con ICE, sino también el uso de cárceles fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, ¿verdad? Como lo que pasó con el SECOT recientemente, el SECOT de El Salvador. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves el uso de estas cárceles fuera de la jurisdicción para también enaltecer ese discurso antimigrante y ponerle más terror, digamos, a los migrantes de que, bueno, un día vas a estar saliendo de tu trabajo en Estados Unidos y el día siguiente puedes terminar en el SECOT, ¿verdad? En la cárcel de El Salvador? ¿Cómo se ve esto desde allá? Bueno, el caso que mencionas, que fue el caso de los venezolanos que enviaron al SECOT, y un caso en específico que fue el caso de Gilmar Abrego García.
fueron la excepción a la tendencia que te acabo de citar, porque en ese caso se implicó un derecho muy fundamental en Estados Unidos, que es el derecho de habeas corpus, o sea, el derecho de una persona que si es aprendida por las autoridades, esa persona tiene un derecho de representación, de que se identifique dónde está, cuáles son los cargos. Y en el caso de las expulsiones al SECOT de los venezolanos, nada de eso se respetó y tampoco en el caso de Kilmar. Entonces, en ese caso, ¿cómo fue? Se trataba de un derecho absolutamente constitucional esencial. Las cortes federales sí pudieron parar y frenar esa actividad. Y la administración vio que estaba perdiendo el argumento no solamente en las cortes, pero en la opinión pública. Es decir, hubo un rechazo político a muy amplio en la población americana, viendo estas personas que lo mandaron a un centro de tortura, pues, en El Salvador. Entonces se tuvo que ver un compromiso, una manera de salvar esa situación y Nayib Bukele, como vieron, soltó a los venezolanos y los mandó a Venezuela. Y en el caso de Kilmar, él todavía está aquí en Estados Unidos. Ese es un caso muy complicado, pero los jueces federales que han oído, ahora son dos casos, que él está en el medio de dos casos, incluyendo cargos federales criminales que llevó la administración en contra de él. En los dos casos, las cortes hasta ahora han favorecido su posición. Entonces, bueno, o sea, Trump está peleando día a día. Esa es una pelea de trincheras, pues, en las cortes, pero hasta la fecha, por lo menos cuando se trataba de tocar un derecho tan esencial a la vida constitucional en Estados Unidos, las cortes han logrado frenar esos esfuerzos de parte de Trump. Julia, ¿crees que en este tema, entonces sí hay un contrapeso al poder del ejecutivo, digamos, de Donald Trump en este momento? ¿O hay un riesgo de que ese contrapeso se vaya perdiendo y vayamos viendo pues un mayor autoritarismo por parte de Donald Trump y este tema migratorio sea como un detonante de eso? Bueno, definitivamente el tema migratorio es un tema que Trump está tratando de utilizar para ayudar su concentración de poder. Pero también lo que hemos visto es que ha movilizado muchísima gente en Estados Unidos que antes no estaban viendo, sintiendo el tema migratorio así tan personalmente. Entonces ha habido tanto una tendencia hacia la concentración de poder, pero también ha habido una resistencia muy marcada en muchos lugares. No sé si me vas a preguntar sobre esto, pero ha habido también una práctica de parte de la administración que afecta directamente a los hondureños. Y esa es aparte bueno, aparte de las redadas que está haciendo en contra de las personas que son indocumentadas, perdón. La administración ha hecho una deslegalización de más de 1 millón de personas, por ejemplo, que tenían el TPS, entre ellos casi 75,000 hondureños que tenían TPS y
TPS venció, fue cancelado y venció en septiembre. Ah, y venezolanos, salvadoreños, es decir, el TPS se ha ido cancelando y no se ha puesto en lugar, en ninguna respuesta, ningún canal, ninguna explicación de lo que yo sepa, es qué es lo que deben hacer esas personas. Yo creo que es bueno recordar de que el TPS fue designado en Estados Unidos para el beneficio de los hondureños en 1999, después del huracán Mitch. Entonces, estamos hablando de hondureños que han estado viviendo en Estados Unidos por más de un cuarto de siglo en algunos casos. O sea, tienen no solamente hijos americanos, pero ya tienen nietos americanos. Es decir, y ahora esas personas están expuestos a la deportación. Las autoridades tienen su dirección, todos sus datos. Y cualquier día, esta administración que ha favorecido como la fuerza, o sea, como teatro, para intimidar a las personas, pueden ir a hacer redadas en contra de estas personas hondureñas. Además, han ido, como parte de esta deslegalización, está cancelando lo que llamamos parole. O sea, muchas personas, incluyendo muchos hondureños, vinieron a Estados Unidos durante la administración Biden y les dieron un tipo de permiso temporal para estar en el país. Sistemáticamente ha ido cancelando esas formas de estar presente legalmente en los Estados Unidos. Y además, cuando las personas van a las cortes de inmigración, ha habido una práctica sistemática en donde las personas que están, por ejemplo, tratando de ganar su asilo a través de un proceso legal en las cortes, llegan a su audiencia, el abogado de ICE pide al juez que cancele el caso, la deportación de esa persona. La persona siente que ha ganado su caso y luego sale de la audiencia y llega al pasadizo y ahí están los agentes de ICE y los agarran y los ponen en una especie de deportación fast track, o sea, acelerada, y pues los sacan del país. Así que, y tú me Con estabas ese, preguntando. sí, 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 con ese tema lo del TPS y sí, justamente iba a comentar algo con respecto a eso porque se habla de que hay alrededor de 30.600 personas deportadas entre enero y septiembre. Eso corresponde a un 24% de aumento con respecto al año pasado, según algunos datos que vi publicados en la agencia EFE. Pero no hay datos claros de cuánta de esa proporción de personas deportadas son personas que fueron afectadas por la cancelación del TPS. Con lo que mencionabas que son personas que ya tienen un arraigo en Estados Unidos, una familia, obviamente de este lado de Honduras se ve que son personas que perdieron la conexión con Honduras, ¿verdad? Por muchos años, por décadas. ¿Cómo crees que esto va a afectar tanto el tejido social de Estados Unidos, siendo un país lleno de migrantes, y ahora estos migrantes, por ejemplo, que tú mencionabas, que fueron beneficiados con el TPS, que ya tienen una vida en Estados Unidos, hijos, nietos, eh, que van a tener que ser deportados después de la cancelación del TPS? ¿Cómo crees que puede afectar el tejido social de las comunidades en Estados Unidos? Y por otro lado, ¿cómo crees que va a afectar el tejido social de nuestros países, verdad? Que son personas que regresan después de tantos años y que perdieron la conexión con su país de manera muy profunda, ¿verdad? De familias enteras que están hechas en Estados Unidos. Bueno, yo creo que los datos que tú citas
todavía no reflejan la población que tenía el TPS, porque solo se canceló la fecha de vencimiento fue en septiembre. Así que esas solamente las personas que por alguna razón u otra sintieron la presión o tuvieron una orden de deportación ya pendiente. Y, o sea, lo que yo vi es que de esa cita cifra que me citas, como 23,000 de esas personas llegaron a raíz de una orden de deportación, ¿verdad? O sea, pero eso, la población del TPS no, yo creo que no hemos visto todavía la llegada de esas personas a Honduras. Entonces, bueno, en primer lugar, esta separación de familias masiva, lo que se están haciendo. Están llevando a los padres de familia, dejando a los hijos, porque los hijos son, nacidos en Estados Unidos. Están, o sea, las familias, los abuelos, por ejemplo, que son tan importantes en las comunidades para ayudar con el cuidado de los nietos. O sea, tú sabes que muchas veces, y especialmente en las comunidades inmigrantes en Estados Unidos, la familia es un lugar de apoyo muy fundamental para que los papás puedan trabajar, o sea, una coordinación entre hermanos y hermanas y padres y abuelos, y eso es parte del sistema de vida en esas comunidades. Ahora está sacando a los abuelos, está sacando a los padres de familia que no son criminales, que no tienen ningún récord frente a las autoridades criminales y los están enviando a una situación que, o sea, no digo que dejaron atrás su país, pero es que culturalmente ya se hicieron, ya son parte de Estados Unidos. Y además no pueden regresar. Entonces estás realmente quebrando los sistemas de apoyo y la coherencia de la comunidad. Pues esto es chocante. Tengo que decir, o sea, yo llevo más de 20 años cubriendo el tema de la inmigración. He visto muchas deportaciones, pero este asalto a las comunidades es terrible lo que está pasando. Julie, y con todo esto y que eh, un, tienen un éxito también en la narrativa, en poner esta narrativa de terror en las redes sociales, en los medios de comunicación, en Honduras, en Centroamérica, escuchamos estos anuncios del gobierno de Estados Unidos que son bien fuertes, ¿no? Es decir, no vengas a Estados Unidos, no eres bienvenido, estamos sacando todos los criminales que violan la ley migratoria, ¿verdad? Todo esto es un discurso muy fuerte. Recientemente mirábamos todo lo que pasó con el cantante puertorriqueño Bad Bunny y que él decía, no quiero hacer conciertos en Estados Unidos porque no quiero que llegue ICE afuera, ¿no? O sea que creo que públicamente hay un mensaje de terror muy fuerte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Tú crees que funciona, que le funciona en cuanto a cuánta gente está intentando llegar a Estados Unidos? ¿Ha reducido eso, el flujo migratorio, y el gobierno de Estados Unidos está viendo como exitoso esto? Bueno, no queda ninguna duda de que la administración Trump ha tenido un impacto enorme en la frontera. Estamos viendo cifras en cuanto a las aprehensiones ahí en la frontera históricamente bajas. Es decir, hay muchas razones por eso, pero definitivamente entre la militarización, la cancelación de todas las oportunidades legales para cruzar, prácticamente la frontera está cerrada a toda persona que no tenga un documento legal para cruzar por una entrada formal.
El asilo no existe, no están dando ningún tipo de parole y además están encontrando no solamente a agentes del Border Patrol, pero también a fuerzas de la Guardia Nacional, militares, pues Trump ha logrado efectivamente, casi efectivamente cerrar la frontera a la inmigración fuera, sin documentación. Pero él nunca, eso no fue el enfoque de su campaña. Su campaña siempre fue, voy a hacer la deportación masiva para deportar a los peores criminales. Y su, su retórica está teniendo un impacto fuera del país. Pero dentro del país ha habido tanto un impacto a favor de su campaña, pero también ha motivado mucho rechazo, porque a estas alturas conocemos a los inmigrantes que viven en nuestras comunidades, sabemos que están tomando cuidado, proveyendo cuidado a los ancianos, que están trabajando en los restaurantes, en fabricando, o sea, creando nuestra comida, cultivando nuestras cosechas, o sea, trabajando en las fábricas que procesan la carne, por ejemplo. O sea, los conocemos, los vemos, son parte de nuestras comunidades. Entonces, hasta cierto punto, también ha habido mucha resistencia y mucho rechazo. Inclusive las encuestas reflejan que sobre el tema de la inmigración, Donald Trump está en cifras negativas de aprobación para su política a estas alturas, que es realmente extraordinario porque eso es su política de prioridad, digamos, es la política que le ayudó a ganar la elección. Y crees que esto haga que cambie un poco, que se flexibilice o al contrario, que se polarice más o que se vaya en contra incluso de la ciudadanía estadounidense que defiende o que está tratando de proteger a los migrantes? Bueno, yo creo que a corto plazo esto se va a poner más duro porque algunos de los casos más importantes en las cortes están llegando al nivel de la Corte Suprema y la Corte Suprema con su mayoría conservadora está apoyando al presidente. Entonces, en la medida que él puede tener la afirmación de la Corte Suprema y de que Donald Trump piensa de que estas políticas son importantes para consolidar su base de apoyo, su base maga, como decimos. Él va a seguir esas políticas. La persona, su mano derecha, si se quiere, en la Casa Blanca es un hombre que se llama Stephen Miller, que es realmente el arquitecto de todas estas políticas. Y en la medida que Trump percibe de que tiene ventajas políticas para él va a continuar en manos de Stephen Miller estas políticas, la operación de estas políticas. Ahora, este presidente es de alguna manera impredecible, así que no voy a decir que nunca, pero por el momento esto va a ponerse peor. Ya. Julie, y ya para terminar, ¿cómo crees que debe ser en este momento la solidaridad entre los pueblos en un momento pues difícil también para Estados Unidos, también difícil con las relaciones con Estados Unidos? No solo el impacto del tema migratorio, también el impacto del cierre de los proyectos de desarrollo en Centroamérica fue muy grande también. Recientemente también veíamos unas declaraciones de la fiscal Pam Bondi
de cómo Centroamérica era un puente aéreo para la droga y eso también se traduce, ¿verdad?, en una relación siempre con el tema de la guerra contra el narco en la región manejada desde Estados Unidos con la visión del gobierno actual. Entonces, ¿cuál es la importancia o cómo ves que puede fortalecerse la solidaridad entre los pueblos en estos momentos críticos, tanto en Estados Unidos como en Centroamérica y en la relación entre ambos? Bueno, yo creo que los temas migratorios son precisamente una manera, o sea, de cómo las personas pueden empezar a encontrarse y apoyarse nuevamente. Es decir, enfocar sobre el bienestar de las personas deportadas y ayudarlos a continuar y mantener la comunicación con las comunidades en Estados Unidos. Y también desde nuestro lado, pues utilizar todas las organizaciones que apoyan a los inmigrantes para también extender los lazos que llegan a Centroamérica. Es decir, es un momento de mucha represión, mucho miedo, mucha incertidumbre, pero también es una oportunidad por primera, o sea, desde que yo estoy cubriendo este tema, no he visto una oportunidad tan amplia donde tantos americanos están viendo la naturaleza represiva del sistema migratorio en Estados Unidos. Y no solamente represiva, sino que es no apoya la economía del país. Es decir, es contraproducente, si se quiere. Entonces, es una oportunidad, hay una oportunidad ahí para extender los lazos también. Gracias a Julia Preston, ella es escritora y periodista estadounidense. Estuvimos hablando sobre los temas migratorios, sobre el impacto de las nuevas políticas y también los discursos antimigrantes desde Estados Unidos hacia Centroamérica y hacia los migrantes del sur global. Y les recuerdo que cada jueves tenemos entrevistas para explicar cómo los problemas locales también impactan a nivel global y viceversa, y que deben suscribirse a nuestro Patreon para ver estas entrevistas cada semana. Muchas gracias. Gracias por suscribirte a nuestro Patreon. Con tu apoyo hacemos posible el periodismo independiente y te compartimos contenido exclusivo hecho con transparencia y compromiso. Con Contracorriente estarás siempre en contexto.